Un caso confirmado de COVID-19 en las últimas 24 horas. Comenzamos a desandar el camino de las noticias. En el día de hoy, Fernando, el Ministerio de Salud de la provincia notificó 66 determinaciones realizadas, de las cuales una dio como resultado positivo. Se trata de una mujer de 34 años que está internada ya en la clínica de Cuyo y cuyo nexo epidemiológico estaría vinculado con el conglomerado de Maipú, es decir, con la comerciante de Luzuriaga, conocida como el caso 112. Allí lo vemos, 158 casos positivos al día de la fecha en la provincia de Mendoza. 52 personas están actualmente internadas. Hay 10 fallecimientos al día de la fecha y 96 personas recuperadas. De estos 158 casos positivos, hoy tenemos que hablar de que la mayoría, 98 concretamente, son por contacto estrecho. Es decir, allá por el 31 de mayo, Fernando, ya se pasó esto de que los casos importados superaban a los contactos por estrechos. Ahora ya hablamos de 98, de 158 casos que son por contacto con paciente con COVID-19. No es un dato para nada menor, pero lo que se sigue investigando, como siempre decimos, es el nexo epidemiológico. La mujer que se confirmó como un caso positivo en la jornada del día de la fecha es una persona donde se habla que está vinculada con el conglomerado de Maipú, pero hay 10 casos donde todavía se desconoce cuál fue el origen del contagio. De esos 10 casos, hay 4 cuya investigación ya se dio por cerrada y hay 6 que están latentes. Vamos a compartir la información en pantalla. Concretamente hablamos de 6 casos, muchos de ellos conocidos: el empleado de la bodega, el caso 98. Del cual ya vamos a estar dando cuenta, sí, porque, como decíamos, otra historia se escribió hace horas nada más. La comerciante de Luzuriaga, del departamento de Maipú, esta es la que hacíamos referencia recién por este nuevo caso, el caso 112. El empleado del supermercado de Carrodilla, Luján de Cuyo, el caso 113. También la empleada del hogar de Luján de Cuyo. ¿Te acordás la empleada de un hogar de mujeres adultas? Ese nexo epidemiológico nunca se logró determinar, al menos hasta el momento. El profesor de educación física del departamento de Las Heras, que en un primer momento se hablaba que su suegro, transportista, podría haber sido quien lo contagió, pero nunca se terminó de corroborar esa información. Y por último, figura un hombre que se incorporó en el parte de salud el día sábado, un hombre de 32 años que está internado en la clínica de Cuyo, cuyo nexo epidemiológico se desconoce por el momento, como así también mayores datos. Solamente sabemos que es de Guaymallén. Te hago una pregunta, sí, de Villanueva, claro. Te hago una pregunta, Sofía. ¿Por qué se cierran las investigaciones? Acá veíamos 6, sí, de los 10 de los cuales vos hacías mención. Sí. 4 cerraron las investigaciones. ¿Por qué? Porque no se logró determinar y de alguna manera agotaron las hipótesis. Se habla de un lapso de 21 días para que las autoridades sanitarias puedan establecer estas conexiones y determinar el origen del contagio. Sigo preguntando. No se logró. Que se cierre el caso, sí, ¿se puede relacionar con que el paciente que cursó COVID-19 haya superado la enfermedad, se haya curado, no haya tenido más ramificaciones luego por contactos posteriores a aquel primer contagio del cual no se tiene presente quién fue el paciente cero y el caso se termina cerrando? Se termina cerrando porque no hay ramificaciones, pero no necesariamente porque se haya curado. Sí, porque de hecho dentro de los 4 que se cerraron hay una persona que perdió la vida. Yo acá los tengo anotados para mencionarte los 4 casos que se cerró la investigación. Hablamos del residente del hogar Santa Inés de Ciudad, ¿recordás? Ese residente de un geriátrico que nunca se supo cómo se contagió. Después tenemos los 2 casos de Tunuyán, el chofer y el albanil. Y el comerciante de Jaime Prats, este hombre que falleció de luego y sobre lo cual nunca más se volvió a hablar, o al menos se volvió a identificar algún nexo, alguna situación. Se habló en su momento de que esta persona que tenía un almacén tal vez habría recibido turistas, se habría contagiado, pero nunca estuvo claro. Es muy puntual lo que señalás. Metámonos por favor en el muchacho este que trabaja en la bodega de Maipú, que fue conocido como el número 98, que afortunadamente pudo superar la enfermedad, pero sus problemas no terminan en el ámbito estricto de la salud. No, claro que no. La justicia lo tiene en la mira, la justicia provincial y también la federal. En el día de hoy, ya con el alta médica volviendo a su casa, allí en el departamento justamente de Maipú, este hombre fue detenido porque salió de su casa. En teoría tenía que cumplir 5 días allí aislado, al margen de que ya se había recuperado de coronavirus,
y fue detenido por orden de la fiscal correccional que investiga las causas que hacen a la órbita provincial, concretamente la tenencia ilegal de arma de fuego, como así también lo que es la violación de la cuarentena. Recordemos, esta famosa fiesta clandestina que tuvo lugar el 4 de junio, a la que asistieron más de 20 personas, y lo que implica en ese momento, aún hoy también, porque no está permitido una reunión de esas características, una violación a las medidas dispuestas por las autoridades. Con lo cual, por estos dos delitos, el hombre fue detenido y está ahora siendo investigado. Queda latente el tema de la droga. Estamos viendo imágenes, Fernando, respecto del allanamiento y el secuestro de elementos que tuvo lugar la semana pasada en su vivienda. Y allí lo que investiga la Justicia Federal es si es tenencia de estupefacientes o si también hay una comercialización. Recordemos las balanzas de precisión que se encontraron, lo que daba a pensar de que esto no quedaba solamente en un consumo personal de cocaína y de marihuana, que fue lo que se halló. Esa es la investigación que se sustancia en la Justicia Federal y que tiene al juez Walter Bento encabezando esta situación. Así es. Vamos a dejar de lado esto y nos vamos a meter en otro caso. Lo decíamos en nuestros títulos, pasaron 64 días, ¿son, Sofía? Pasaron 65 contando hoy. 65 días. Pero la persona muere antes, por eso te decía, que se produce el 10º fallecimiento en la provincia. Sí, lamentablemente tenemos que hablar de 10 personas fallecidas. Si tomamos en cuenta, y lo vamos a ir viendo en una evolución, el mes de abril fue el mes donde no solo hemos dado cuenta en otras ediciones la mayor cantidad de casos, sino también de decesos. Vamos a ir primero compartiendo cómo fue esta evolución. Decíamos, desde el primer caso que tuvo lugar en Mendoza, que fue allá por el 21 de marzo, el primer caso positivo, no estamos hablando de deceso, desde el 21 de marzo, el primer caso, a la fecha pasaron 100 días. En esos 100 días se registraron 10 fallecimientos. Y allí ves, Fernando, cómo fue increciendo la curva. Ahora se produjo una meseta, como verás, desde el 23 de abril hasta el 16 de junio. Allí lo ves claramente. La repetición de los 9 no implica 9 casos por cada uno de los días marcados, sino que significa que nos estacionamos en el número 9, avanzamos durante estos 60 y tantos días, hasta que el sábado se confirmó, el sábado, ¿verdad? Sí, el sábado. El sábado se confirma la muerte de este paciente de 66 años, que tiene relación con un hecho que había sido inédito en la provincia de Mendoza y que era el del tratamiento con plasma, y del cual dábamos nosotros cuenta el viernes pasado en el sector de hemoterapia del Hospital El Carmen, donde se encontraba internado. Esta 10ª víctima se transforma en una víctima con nexo epidemiológico estrecho, directo, con otro caso que también va a marcar seguramente la agenda cotidiana cuando enumeremos y hagamos una pronta historia de lo que significó la pandemia en la provincia de Mendoza, y es el de aquel trabajador, del empleado Jumbo de Carrodilla del sector de pescadería, ¿no? Tal cual, sintetizamos esta información gráficamente en una placa. Estamos hablando de un hombre de 66 años, como bien indicabas, que estaba internado en el Hospital El Carmen, con problemas cardíacos, también con sobrepeso, es decir, que había una comorbilidad, y por eso también siempre cuando hacemos referencia a esos pacientes siempre hablamos de mayor riesgo, y como vemos en pantalla tiene un nexo epidemiológico familiar con el caso 113, con el empleado del sector de pescadería de un conocido hipermercado de Carrodilla, Luján de Cuyo. Concretamente es el suegro, es decir, un nexo totalmente directo, el de la 10ª víctima fatal registrada en la provincia de Mendoza.